Estimados participantes, mi nombre es Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso de Supply Chain y Logística. En este módulo vamos a hablar acerca de los medios de transporte que tiene el gerente de Supply disponible en la cadena de suministro. Vamos por ello. Los modos de transporte que el gerente de Supply tiene disponible en la cadena de suministro y que eventualmente debe elegir para el transporte de mercancías entre eslabones son los siguientes. El marítimo, el ferrocarril, el carretero, en sus dos variantes, truckload o transporte completo de camiones o less than truckload o carga consolidada, el transporte carretero, el transporte aéreo y el transportista de paquetería o courier. Si hacemos un análisis de las capacidades de las unidades de transporte, de estos modos de transporte, claramente podemos encontrar que el transporte marítimo es el transporte que tiene unidades de transporte de mayores capacidades por largo en la cadena de suministro. Vamos al cuaderno de trabajo para revisar las capacidades de las unidades del medio de transporte marítimo. Entonces tenemos lo siguiente. El medio de transporte marítimo tiene tres tipos de vehículos de carga, vehículos de transporte. Tienen ustedes los tanker carrier o buques destinados solamente al transporte de productos líquidos como el petróleo en crudo, aceites y derivados, etcétera, ¿no? Los tanker carrier, los bulk carrier son vehículos que están destinados al transporte de mercancías a granel, en este caso sólidas, ¿no? Aquí mercancías a granel líquidas, mercancías a granel sólidas. Y los container carrier que son buques que están orientados al transporte exclusivamente de contenedores. Correcto, estos son las tres grandes clasificaciones de los tipos de buques en el medio de transporte marítimo. Los buques de mayor capacidad en los tanques carrier, medido en toneladas, más o menos son... Aquí ustedes tienen buques de 500.000 toneladas de capacidad. En los bulk carrier pueden llegar a tener buques de 300 hasta 350.000 toneladas de capacidad. Y en el container carrier, los buques actualmente de mayor capacidad son buques que tienen una capacidad para 12.000 contenedores. Posteriormente vamos a ver que en promedio un contenedor puede llevar 20 toneladas, 22 toneladas en promedio, dependiendo del fabricante. Vamos a ponerle 20 toneladas, estamos hablando de 240.000 toneladas de capacidad de carga medida al peso. Luego de las unidades de transporte marítimas, el siguiente medio de transporte que tiene mayor capacidad es el medio ferroviario. En las unidades del transporte ferroviario que tienen mayor capacidad, existen trenes que llegan a tener hasta una longitud de 100 vagones. Cada vagón en promedio estamos hablando que tiene una capacidad de 80 toneladas. Entonces, estos trenes existen en Japón, ¿no? Existen también en Europa y en algunas partes de Estados Unidos. 100 vagones. Estos trenes tienen varios motores, varias locomotoras al inicio, en las partes intermedias y en la parte final para poder jalar los 100 vagones. Si tenemos una capacidad de 80 toneladas por vagón, estamos hablando de 8.000 toneladas. Entonces, solamente quiero hacerles notar lo siguiente, que de los cientos de miles de toneladas que puede tener el transporte marítimo, bajamos a los miles que tiene el transporte ferroviario. Luego ustedes tienen, debajo de este tienen el transporte aéreo, los cargueros aéreos, los aviones cargueros, ya sean de Boeing o Airbus, que tienen mayor capacidad para el transporte de carga, pueden llegar a tener hasta 150, entre 100 o 150 toneladas de capacidad, ¿no? Dependiendo del fabricante, dependiendo del modelo, pero lo más importante es que quiero que vean cómo va bajando las capacidades de las unidades de transporte, ¿no? El medio de transporte marítimo claramente es el de mayor capacidad. Tener unidades de transporte de mayor capacidad representa reducciones importantes en los costos de los fletes, ¿no? Esa es una lógica bastante sencilla. Cuanto más grande es la unidad de transporte, el costo del flete, el costo unitario del flete va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, este medio de transporte es un medio de transporte bastante barato y muy usado, ¿no? Por su gran capacidad y también por su
por sus bajos costos en fletes. Es muy usado en el transporte internacional, aunque está limitado al acceso de las líneas de tener puertos, ¿no? Solamente pueden acceder países que tienen puertos o lugares con puertos, ¿no? Entonces tienes el aéreo y finalmente tienes el carretero, ¿no? En el medio de transporte carretero, los vehículos de transporte tienen la siguiente lógica, ¿no? Los vehículos de transporte de mayor capacidad son aquellos que distinguen una parte del camión que se llama el semirremolque, que va acoplada a lo que se conoce con el nombre de el tractocamión. El tractocamión, vamos a dibujarlo así, el tractocamión es esto, es la parte del camión, esto acá es el tractocamión. El tractocamión, en los vehículos de transporte carretero, el tractocamión es la parte del camión que está desacoplada de lo que se conoce con el nombre de semirremolque. Esto es el semirremolque, están desacopladas y se juntan, se acoplan para hacer el transporte. El tractocamión en promedio tiene 7 toneladas de peso. El semirremolque en promedio también tiene 7 toneladas de peso. Y según nuestra regulación, la regulación del Ministerio de Trabajo, por nuestras carreteras pueden transitar sin solicitar permiso hasta 48 toneladas en total, ¿no? Entonces, si a las 48 toneladas le restas los 7 del tractocamión y los 7 del semirremolque, te quedan aproximadamente 34 toneladas, 34, 35 toneladas de capacidad en peso para transportar por nuestras pistas. No, nuestras regulaciones obedecen a las regulaciones americanas y europeas. Esto es un promedio mundial, no es exclusivamente de Perú, pero tienes 34 toneladas sin permiso. Ahora, si tienes carga de mayor peso, obviamente tienes que pedir permiso al Ministerio de Transporte y ellos harán un estudio de rutas antes de que salga tu camión. Este estudio de rutas no dura más de 1 o 2 semanas y luego que terminen el estudio de rutas te darán la autorización para el transporte de tu carga, si es que tienes cargas superiores a las, si tienes cargas que en total superen las 48 toneladas. Lo importante acá es identificar que claramente, conforme hemos avanzado en la descripción de los medios de transporte, claramente el medio de transporte marítimo se lleva de lejos se lleva a los demás medios de transporte, ¿no? Tienen vehículos de hasta 500.000 toneladas y el medio de transporte carretero tienes vehículos hasta de 34 toneladas de capacidad de carga. Ok, señores, entonces esta es una ligera introducción para entender más o menos qué es lo que tienen ustedes en la cadena de suministro y a su vez también esto les sirve a ustedes para entender un poco cuál es la importancia del medio de transporte marítimo. Entonces vamos a revisar algo del medio de transporte marítimo, ya lo hemos visto, es largamente uno de los medios de transporte más usados, principalmente el comercio internacional, limitado al acceso de puertos, ¿no? Tiene una gran capacidad de carga de transporte, ¿no? Esto lo hace muy usado, ¿no? Limitado a las rutas marítimas, a su vez también tiene una gran capacidad de carga, tiene un costo en flete más bajo, pero también es lento un poco en tiempos, ¿no? Entonces, un tránsito China-Callao te puede demorar 45 días, 40, 45 días. Entonces, si tienes 40, 45 días en tránsito, alguien tiene que financiar esa mercadería. También hay un costo de posesión de inventario en tránsito, ¿no? Que el gerente de supply debería de considerar, ¿no? Utilizado para productos de grandes volúmenes, etc. Ok, lo que habíamos conversado, esto ya lo hemos revisado, los tanker carriers son buques para el transporte, principalmente de crudo de petróleo y sus derivados, ¿no? Para el transporte de granel líquido. Estos son los tanker carrier, los bulk carrier para el transporte de mercancía a granel sólida, ¿no? Y los container carrier es lo que habíamos visto anteriormente, solamente para el transporte de contenedores, ¿no? Estos son los contenedores con mercancías. Lo vamos a ver más a detalle a continuación. Existen también otros buques que son los roll-on y los roll-off, que sirven solamente para el transporte de vehículos, para el transporte de carga que se puede mover por sus propios medios, principalmente semirremolques, tractocamiones, etcétera, que viajan de un lugar a otro, llegan al puerto de destino e inmediatamente el transportista continúa la travesía. Otro punto importante también es de que aquí también se pueden transportar todo el comercio de autos entre países se transporta por este tipo de buques, los roll-on y roll-off, ¿no?
Desde el punto de vista del gerente de supply, cuando contrate el transporte marítimo, y probablemente lo que contrate es un transporte marítimo contenedorizado para el uso de carga general, porque ya serán casos muy específicos si el gerente de supply tiene que transportar petróleo, por ejemplo, para empresas muy específicas en sectores industriales muy específicos, o graneles, como por ejemplo maíz, trigo, etcétera, o madera, carbón, ya serán situaciones específicas. Lo más común es que tengas que hacer el transporte en contenedores. Entonces, si ese es el caso, desde el punto de vista de la gerencia de supply, tenemos lo siguiente. Los contenedores, el transporte puede ser clasificado en dos tipos: el Full Container Load o FCL. Esta primera categoría significa que el gerente de supply llenó todo lo que está dentro del contenedor, y ese contenedor solamente lleva carga exclusiva para una empresa, ¿no? O para el gerente de supply. O sea, el gerente de supply compra el flete del contenedor completo, ¿no? Porque su carga llena el contenedor, llena un contenedor o varios contenedores, ¿no? Vamos a ver posteriormente cuál es el tamaño de los contenedores. Las capacidades de los contenedores se miden al peso y al volumen. Al peso estamos hablando más o menos de 20 toneladas y al volumen estamos hablando de 33 toneladas si hablamos de un contenedor de 20 pies. Entonces, esto puede ser el primer caso, el Full Container Load. Estás transportando mercancía en un contenedor y todo lo que hay dentro es exclusivamente para el gerente de supply, y paga el flete del contenedor completo. En otro caso, tienen el Less Than Container Load. El tamaño de tu carga o el volumen de tu carga no llena un contenedor, no es necesario llenar un contenedor, ¿no? Porque tu carga es muy pequeña. Por ejemplo, me imagino la empresa Apple, por ejemplo, cuando quiere traer iPhones para Perú o cualquiera uno de sus dispositivos para Perú, no va a llenar un contenedor completo, ¿no? Probablemente llene un pallet con mercancía o dos pallets con mercancía, ¿no? Porque es un producto bastante caro. Entonces, ellos contratan Less Than Container Load. ¿Qué significa? Su carga, la carga de Apple en este caso, se juntará con la carga de otros consignatarios, de otras empresas o de otros clientes que tienen el mismo destino, por ejemplo el Puerto del Callao. Y luego, en base a ello, igual la carga se va a transportar en contenedores, pero lo que tiene cada empresa en particular, cada empresa por sí sola tiene carga que no llena un contenedor, Less Than Container Load, y consolidan la carga con otros consignatarios, con otros importadores para llenar el contenedor completo. Al final todo se va a transportar en contenedores. Si tú no llenas un contenedor, lo consolidan con otros clientes, con otras empresas, y van a llenar el contenedor. ¿Ok? Entonces, el transporte marítimo puede ser Full Container Load o Less Than Container Load. ¿Qué son los contenedores? Los contenedores son estas cajas metálicas que ustedes deben haber visto por las pistas de nuestro país, de nuestra ciudad, que sirven para el transporte de mercancías, ¿no? Estos contenedores se clasifican en dos tipos: los contenedores de 20 pies, ¿no? O de 6 metros de largo, o los contenedores de 40 pies o de 12 metros de largo. Ambos tienen la misma sección transversal, es decir, ambos en promedio tienen 2.5 por 2.5 de ancho y de alto, 2.5 y 2.5. Lo que varía es el largo del contenedor. Entonces, si tienes aquí 2.5 por 2.5 por 6, el volumen o la capacidad en volumen será de 33 metros cúbicos. Pero si en cambio aquí tienes los mismos 2.5 por 2.5, pero por 12, su capacidad será el doble, 66 metros cúbicos. Entonces, la única diferencia entre un contenedor de 20 pies y un contenedor de 40 pies está en la capacidad en volumen, ¿no? Uno es el doble del otro. Mientras que en peso, prácticamente ambos cargan lo mismo. Este contenedor de 20 pies carga neta máxima, tienes 21 toneladas, y si lo refuerzas, si pides contenedores reforzados, puedes llegar a tener hasta 28 toneladas. Y lo mismo tienes con los contenedores de 40 pies. Tienes el doble de volumen, pero la misma capacidad en peso. Entonces, generalmente este tipo de contenedores se usarán para mercancía que tiene mucho volumen y poco peso, es decir, una densidad de carga baja. Y para las mercancías que tienen una densidad de carga alta, o sea, mucho peso y poco volumen, por ejemplo, tendrán ustedes que usar este tipo de contenedores. Contenedores de 20 pies para ir en los extremos, los pueden usar empresas que, por ejemplo, transportan mayólicas, ¿no? Estas empresas tienen, la mayólica es un producto que es bastante pesado, entonces se transporta en contenedores de 20 pies, es bastante pesado, tiene poco volumen, y estos, por ejemplo, para ir al otro extremo, puede servir para transportar pañales, por ejemplo, ¿no? Es producto de mucho volumen, pero poco peso,
¿no? Entonces, estos son los contenedores de 20 y 40 pies. Estos contenedores están normalizados y están estandarizados por ISO. Y esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque el estandarizar las medidas del contenedor ha permitido lo siguiente. En primer lugar, estandarizar los equipos de manipulación. Los equipos de manipulación en Perú, en China, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo son estándares y pueden movilizar estos contenedores. Entonces no hay ningún problema en la manipulación de contenedores en ningún lugar del mundo. Tu contenedor lo puedes trasladar a cualquier lugar del mundo. Cuando hablo de tu contenedor es entre comillas, porque se entiende que el contenedor no es de la empresa que va a hacer, que contrate el transporte. El contenedor es de la línea marítima que está realizando el transporte y que cuando le compras un flete te prestan el contenedor para hacer el transporte, ¿no? Entonces, solamente tengan en cuenta eso. Entonces, como les digo, los contenedores son estándares y han permitido estandarizar los equipos de manipulación, es decir, las grúas. Y han permitido estandarizar también los camiones sobre los que se colocan, ¿no? Los camiones en las plataformas, ustedes van a encontrar que existen unas protuberancias también llamadas piñas, ¿no? Que se van a encajar en la rejilla, en las rejillas de los contenedores. Los contenedores a cada uno de los 4 lados tiene unos orificios, ¿no? Que se les llama rejillas y que encajan directamente con la piña, que son protuberancias que están colocadas también en las esquinas de los camiones, ¿no? Entonces ustedes tienen lo siguiente, ¿no? Dado que el contenedor es estándar, entonces colocan las piñas de manera estandarizada en las plataformas y esa manera, de esta forma garantizas tú que el contenedor que estás usando puede ser manipulado en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esto es súper importante, la estandarización de los contenedores. Esto ha permitido que el comercio internacional crezca, no haya crecido pues, de manera exponencial en estos últimos años, ¿no? La estandarización de los contenedores pues, ha sido una solución para esto. Ok, otros tipos de contenedores tanques para el transporte de fluidos, líquidos o gases, contenedores refrigerados que te mantienen a temperatura controlada, que van a -20 hasta +20. Otro punto importante en el transporte de contenedores, el uso de precintos. ¿Qué es el precinto? Son estas botellitas de metal que se colocan a los contenedores en las puertas del contenedor. Aquí ustedes pueden ver, la gráfica lo dice, ustedes pueden ver aquí el precinto colocado en una puerta. Esta es una ampliación, esta es una vista ampliada, en donde este precinto, para poder abrirlo, tendrías que romperlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precinto garantiza que durante el transporte nadie haya abierto el contenedor. Cada uno de estos precintos tiene un numerito en bajo relieve, ¿no? Entonces, también, ¿qué sucede? Cuando el fabricante en origen, vamos a decir un fabricante en China, llena el contenedor, le va a poner el precinto. Y ese numerito que aparece en el precinto en bajo relieve, ese numerito va a viajar en los documentos de transporte, ¿no? Entonces, el que recibe el contenedor en destino, al momento de abrir el contenedor, va a confirmar de que el número de precinto que aparece en el documento de transporte coincida con el precinto que está colocado en el contenedor. De esta manera, entonces, el transporte marítimo se hace limpio, ¿no? Garantizas que no se haya abierto el contenedor, ¿correcto? Entonces, ese es el transporte marítimo. Ya hemos hablado algo del transporte férreo. Es un transporte también lento, pero usado para el transporte de productos pesados de alta densidad a lo largo de distancias y un tiempo de entrega muy largo. Es decir, usas el transporte férreo cuando tienes, no tienes prisa en tiempos, ¿no? Pero también está muy limitado, el uso del transporte férreo es muy limitado a que tengas el tendido de líneas férreas. En nuestro país se usa solamente en la minería y algo de transporte de carga. Me parece el Perú Rail también transporta carga en Cusco. No, es bastante limitado en nuestro país. Ok, pero este es el transporte férreo. Luego tienen ustedes el transporte carretero. ¿Cómo es el transporte carretero? El transporte carretero es el transporte más usado en la logística local. En la logística internacional, el más usado es el marítimo. El marítimo más o menos representa o consolida el 95% de la carga que se transporta entre países es a través del medio marítimo. O sea, el marítimo tiene un predominio total en el transporte internacional. En el transporte local, el medio carretero es el predominante también. Tiene un predominio absoluto y ustedes van a encontrar
Y esto debido a la accesibilidad, ¿no? Y ustedes van a encontrar dos tipos de servicio que te pueden dar las empresas de transporte carretero. En primer lugar, el servicio expreso o exclusivo está relacionado con el siguiente concepto, bastante sencillo. Contratas, aquí pagas o contratas el camión completo, ¿no? Y el servicio consolidado, el servicio de carga consolidada, la carga, contratas un espacio dentro del carguero, dentro del camión. A ver. Contratas un espacio dentro del camión. Ok, listo. Entonces, cuando contratas un servicio, ¿cuál es la característica de contratar un servicio expreso exclusivo? Tú pides al transportista, cotízame un flete de un camión completo para moverlo de un lugar A a un punto B. Entonces, la responsabilidad de que uses adecuadamente la capacidad del transporte ya cae en el gerente de supply. El gerente de supply tiene que contratar adecuadamente un camión que coincida con los datos logísticos de la carga, es decir, con el peso y el volumen, ¿no? Entonces, esa responsabilidad y que uses al 100% de la capacidad de ese camión ya queda en manos del gerente de supply. Mientras que un servicio de carga exclusiva, ¿qué es lo que sucede? Tu carga no completa un camión. No completa un camión de transporte. Entonces, ¿qué haces? Usas un servicio consolidado, es decir, tu carga la envías junto con la carga de otras empresas que tampoco llenan un camión, pero que el transportista o la agencia de carga va a llenar el camión completo juntando las cargas de muchos clientes y va a ser el transporte consolidado al punto de destino, ¿no? Entonces, tienen estos dos tipos de servicios, el expreso y el servicio de carga exclusiva, de carga consolidada, ¿correcto? Entonces, en el servicio expreso, el cuidado que deben tener ustedes es el que les estoy comentando. Tienen que pedir unidades de transporte adecuadas que estén relacionadas con el tamaño de carga que ustedes van a transportar, ¿no? En el servicio consolidado, el servicio expreso, perdón, es un servicio también de puerta a puerta, porque cuando ustedes contratan el camión exclusivo, el camión lo más probable es que vaya a su almacén, al almacén del que está contratándolo, realice la carga de mercancías y llegue hasta el lugar de destino, en donde, completamente cerrado, en donde van a realizar la descarga del camión. Entonces, esto es un servicio de puerta a puerta. Un servicio de carga consolidada también es un servicio de puerta a puerta. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, hay su carga no completa el camión. Entonces, ustedes piden un servicio de carga consolidada, van a enviar un camión mucho más pequeño para recoger las cargas de todas las empresas que están pidiendo este servicio de carga consolidada. La van a llevar a una plataforma de consolidación y ahí en esa plataforma de consolidación van a clasificar las cargas según destino, ¿no? Y van a llenar camiones grandes. Van a llegar camiones mucho más grandes y van a llegar a cada una de las plataformas de destino y desde ahí, en camiones mucho más pequeños, van a hacer el reparto de mercancías, ¿no? Entonces, para una empresa de transporte, en esta diapositiva, una empresa de transporte X, el tramo que representa el mayor costo es el tramo de la distancia del punto a punto o la mayor distancia en camiones grandes, ¿no? Generalmente una empresa de transporte de carga consolidada tiene el 68% de su gasto acá, ¿no? En el transporte de gran distancia. Luego tienes un 12% mucho más pequeño para el transporte local, tanto en origen como en destino, y las plataformas representan el 4% de su costo total. O sea, en realidad las plataformas, comparado con el costo del transporte, tienen un costo bastante bajo. Y es por ello que es muy fácil encontrar y ver y verificar en el mercado que las empresas de transporte de carga están muy impulsadas o tienen o sea, no les cuesta mucho colocar plataformas de consolidación o agencias de carga en varios puntos, porque de su estructura de costos esto representa un porcentaje menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene el transporte de carga consolidada? Cuando el tamaño del envío es inferior al tamaño de los vehículos, se requiere que estos operen al interior de una red. ¿Cuál es la red? Esta acá, plataforma de consolidación, transporte de punto a punto y la plataforma de expedición, ¿no? Entonces, es adecuado
Este tipo de transporte es adecuado para cargas más grandes que las que maneja el medio paquetero. Lo vamos a ver a continuación. El transportista courier es el que menor tamaño de carga tiene, pero que no llega a cubrir un camión completo. Ok, entonces tienen ustedes, y aquí en esta diapositiva tienen las etapas del transportista de carga consolidada, recolección, clasificación según destino, traslado a la plataforma de destino, desconsolidación y entrega, ¿no? Que es lo que hemos revisado en esta diapositiva. Ok, señores, entonces sigamos. Transportistas carreteros más conocidos en nuestro país, Línea, Cruz del Sur, Soyuz, etc. ¿No? Estos son los transportistas carreteros los más conocidos en nuestro país. Clasificación de los vehículos de carga, ¿no? ¿Cómo se clasifican los vehículos de carga en el transporte carretero? ¿No? ¿Tienen ustedes esta clasificación? Por ejemplo, los vehículos panel son las van, ¿no? También llamadas y conocidas en nuestro país como combis, y transportan pasajeros, ¿no? O carga, ¿no? Cuando hablan de carga, una panel puede llegar hasta 10, 11 metros cúbicos, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver como parte de su cuaderno de trabajo, en su cuaderno de trabajo, vamos a ver lo siguiente. A ver. En el transporte carretero existe la siguiente relación, ¿no? En el transporte carretero, los vehículos tienen la siguiente relación de diseño, ¿no? Por cada metro cúbico tienen una capacidad de carga de 6 toneladas. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen, permítanme, no, perdón, es al revés. Por cada tonelada, vamos a ver, esto es un lapsus. Por cada tonelada, por una tonelada tienen 6 metros cúbicos. Esa es la relación correcta, ¿no? Eso fue un lapsus. Por cada tonelada tienen 6 metros cúbicos. Es decir, por ejemplo, un vehículo panel, como el que tenemos acá, tiene capacidad de hasta 2 toneladas. ¿No? Entonces, en metros cúbicos será 12 metros cúbicos, ¿no? Estos son los vehículos panel. Las pick-up son bastante conocidas, sobre todo en el sector de la construcción, no son muy usadas para el transporte también de carga. Y luego tienen los furgones o porter. Los furgones o porter van por encima de los paneles, ¿no? Por encima de los 11 metros cúbicos, 12, 15 metros cúbicos, y pueden llegar a tener hasta 30 metros cúbicos de capacidad. Un furgón o porter va de 3 a 5 toneladas de capacidad. Entonces, vamos a poner en nuestro cuaderno de trabajo un pequeño resumen, ¿no? Los paneles, aquí vamos a poner aquí, panel, hasta 12 metros cúbicos, voy a poner aquí, hasta 12 metros cúbicos. Los furgones o porters, hasta 30 metros cúbicos, ¿no? Se entiende desde hasta 30 metros cúbicos, y por encima de estos están los camiones, ¿no? Los camiones pueden llegar desde 8 hasta 16 toneladas de capacidad. 16 toneladas de capacidad por 6 metros cúbicos por cada tonelada, tienen ustedes más o menos 96, 100 metros cúbicos, ¿no? Entonces tienen hasta, y los camiones hasta 100 metros cúbicos, ¿no? En la práctica ustedes pueden encontrar camiones, yo he encontrado servicios de transporte en camiones de hasta 120, 150 metros cúbicos, es algo un poco más preparado, ¿no? Pero igual, tienen este tipo de servicio, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones de los tipos de vehículos de transporte o de los vehículos de transporte en función a su capacidad, ¿no? Ok, señores, y finalmente, en el último grupo tienen ustedes los tractocamiones. ¿Qué son los tractocamiones? Es lo que habíamos visto en su cuaderno de trabajo anterior, ¿no? Los tractocamiones son equipos que tienen son unidades de transporte que tienen 2 equipos. El tractocamión, que es la parte del motor, en donde está la cabina, ¿no? Del chofer, y además también está el motor propiamente dicho, ¿no? Y el semirremolque, que es la plataforma donde se va a colocar generalmente los contenedores o cualquier otra carga, ¿no? Cualquier otra carga, ¿no? Esta plataforma o semirremolque se acopla con el tractocamión. Le dicen semirremolque porque es semi, porque no puede sostenerse por sí mismo. Necesita un tractocamión para sostenerse. Un remolque es aquel que sí se puede sostener por sí mismo. Por ejemplo, plataformas que tienen esta configuración
y que se enganchan a otras plataformas y así forman un tren de plataformas, ¿no? Esto se conoce con el nombre de remolque. ¿Por qué se le conoce con el nombre de remolque? Porque por sus propios medios se puede sostener. Este se le dice semirremolque porque por su propio medio no se puede sostener. Necesitas un tractocamión o necesitas ponerle aquí un taburete para que no se caiga el semirremolque, ¿correcto? Entonces, tienen ustedes los tractocamiones que sirven ideales para la carga, para el transporte de contenedores o cualquier otra mercancía. ¿Correcto? Entonces tienen ustedes aquí la clasificación de los vehículos de carga del transporte terrestre. Esta lámina adicional acerca del carro de tracción o el tractocamión, los semirremolques. Aquí les estoy mostrando lo que es un semirremolque y aquí les muestro lo que es un remolque, que es lo que ya habíamos revisado anteriormente, ¿no? El transportista aéreo, ¿no? En el caso del transporte aéreo, el transporte aéreo yo lo prefiero ver en comparación con el transporte courier, con el transportista courier, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el siguiente cuaderno de trabajo, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Para el caso de transportes que tengan una necesidad, que tengan la rapidez como su característica principal, ustedes tienen al transportista courier. Un transportista courier es un transportista especializado en cargas que van, vamos a ponerlo así, en cargas que van desde 0 hasta 60 o 70 kilogramos, ¿no? Se le llama también valijas, ¿no? Entonces un transportista courier está especializado en este rango. Lo voy a poner así. Un transportista courier. Vamos a borrar esto que está acá, ¿no? Y ponemos aquí transportista courier. Por encima de los 60 kilogramos hasta aproximadamente 250 empiezan los transportistas aéreos, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, que transportar muestras, por ejemplo, si tienes que transportar muestras que pesan 2, 3 kilogramos, ¿no? Un transportista courier es bastante eficiente, ¿no? Tus 2 kilogramos lo puedes llevar a un transportista aéreo también, y el transportista aéreo te lo va a recibir, ¿no? Y yo lo que les estoy proponiendo aquí, cuáles son los rangos óptimos de uso para el transportista courier. Un transportista courier es eficiente entre 0 y 60 y un transportista aéreo entre 60 y 250 kilogramos. Es decir, si ustedes tienen 2 kilogramos, lo pueden llevar por el transportista aéreo si el transportista aéreo les va a aceptar esa carga. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los transportistas aéreos tienen mínimos, ¿no? Entonces, siendo que tienen mínimos, el costo del transporte aéreo va a ser mayor que si lo trasladaras por courier. Entonces simplemente te va a agradecer, te dice muchas gracias, me estás dando rentabilidad, ¿no? En realidad tú como gerente de supply podrías haber transportado vía courier a un costo mucho más barato, ¿no? Lo mismo sucede a la inversa. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paquete o una carga de 100 kilogramos, ¿no? Entonces debería encajar con el transportista aéreo, ¿no? El transportista aéreo te lo va a recibir, te lo va a cobrar y es eficiente transportarlo con el transportista aéreo. Pero también podrías llevarlo un courier, sí, pero los costos van a ser mucho más altos, ¿no? Entonces, más o menos, estos son eficientes en estos rangos de costo. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿Cómo es un transportista courier? Un transportista courier es un transportista que se caracteriza en primer lugar por lo siguiente. El servicio es door to door. Door to door o puerta a puerta. Recogen en el almacén de origen la mercancía, al momento de recoger entregan una guía de transporte y con esa guía de transporte ustedes pueden hacer un seguimiento o tracking a la carga. Es decir, normalmente tienen aplicaciones web en las cuales en esta aplicación web te va diciendo en línea si la carga ya llegó al almacén en origen, si ya pasó el proceso de exportación, si ya subió al avión que va a hacer el traslado más largo, de mayor distancia, si ya terminó el proceso de importación. Todo el seguimiento, todo el tracking o seguimiento lo puedes obtener a través de su página web, ¿no? Entonces te da este servicio, un servicio door to door, te da tracking, te da opciones de seguimiento a la carga y entrega obviamente en destino, ¿ok? Mientras que un transportista aéreo no te da un servicio door to door. Tú tienes que ir al terminal aéreo a dejar la carga, entonces no es door to door.
y tu cliente no es door to door. Y el cliente tiene que recoger la carga en destino, ¿no? En el terminal aéreo del país de destino. Posibilidades de tracking. Generalmente no hay posibilidades de tracking. Estos señores no están especializados en estos sistemas de información. Tú tienes que ir preguntando al mismo transportista si ya subió la carga, ya está en destino, ya está entregada, si ya el cliente puede ir a recoger. Tampoco hay o se caracterizan, no se caracterizan por tener una plataforma web como la del transportista courier, ¿no? Para hacer este seguimiento. No se caracterizan por eso. O sea, estos señores no desarrollan este tipo de capacidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, además también es importante decir que un transportista courier puede usar cualquier modo de transporte. Cualquier modo de transporte, es decir, te puede transportar carretero completamente, carretero marítimo, carretero aéreo, que son las combinaciones más conocidas, y este es solo aéreo, ¿no? Claramente es solo aéreo, ¿correcto? Entonces, ambos se enfocan en los envíos rápidos, pero el transportista courier está enfocado en los envíos que tienen una necesidad de rapidez mucho mayor que los transportistas aéreos. Y estos señores tienen las habilidades para combinar distintas empresas de transporte y contratar inclusive a los transportistas aéreos, ¿no? Entonces, estos señores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recibir tu carga, vamos a ver, de 2 kilogramos, lo van a juntar con la carga de otro que también que tiene 2 kilogramos, y así van a hacer paquetes de 60, 70, 100 kilogramos y los van a enviar por un transportista aéreo y van a hacer el transporte vía aérea, ¿no? Entonces, tienen ustedes esta situación. Vamos a ver qué tenemos en las diapositivas. Ustedes tienen, es el medio de transporte, el transporte aéreo es un medio de transporte caro, claramente caro, utilizado para productos de alta relación valor-peso o valor-volumen, es decir, productos que valgan mucho, ¿no? Y que tengan un pequeño volumen, por ejemplo, todo lo que es tecnología, ¿no? Empresas como Apple, Intel, Dell, etcétera, son candidatas y de hecho utilizan el medio aéreo para el transporte de su carga, porque son cargas muy pequeñas, ¿no? Son cargas muy pequeñas que tienen mucho valor y que además también tienen la presión del tiempo, es decir, Apple lanza una campaña, ahora está lanzando creo que el iPhone X, posteriormente lanzará el iPhone Y, Z, el que fuera, ¿no? Y generalmente los lanzamientos son cortos y en cortos periodos de tiempo venden mucho, ¿no? Entonces, estos señores no usarían un transportista marítimo, ¿no? Si no, ya pasaría el lanzamiento y se acabaría la temporada, ¿no? Generalmente usan un transporte aéreo, ¿no? Entonces, usado para ese tipo de producto, ¿no? Las cargas por lo general son de tamaños menores a 250 kilogramos. Si ustedes tienen cargas mayores a 250 kilogramos, a ver, vamos a ver aquí, al cuaderno de trabajo. Entonces ustedes me dicen, y bueno, para cargas mayores a 250 kilogramos, ¿qué utilizo? Lo que tenga disponible y tendré que cotizar. Puedo utilizar marítimo, puedo usar el mismo carretero, puedo utilizar férreo si deseo, ¿no? Entonces, nuevamente, igual, ustedes a partir de 250 kilogramos es bueno, voy a poner acá KG, medida del peso, no, es bueno usar el transporte marítimo. Si ustedes tienen una carga de 100 o 200 kilogramos, ¿pueden transportarlo por el marítimo? Sí, el marítimo te va a decir, perfecto, yo lo recibo, pero los costos que tienen, los mínimos que tiene el transportista marítimo, lo hace poco atractivo, ¿no? Sería mucho mejor mandarlo por un transportista aéreo, ¿no? Nuevamente ustedes tienen que tener esas consideraciones. Este es el transporte aéreo, ya lo hemos revisado. Transportistas aéreos internacionales, los que aparecen en esta diapositiva, Lufthansa, Iberia, LAN, todos los que terminan en cargo, ¿no? Martin Cargo, Lufthansa Cargo, LAN Cargo, Iberia Cargo. Transportistas aéreos locales, ¿no? Los que tienen aquí, ¿no? LS Perú, LAN Cargo, también LAN es local y también es internacional, San Carlos, Cielo del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Transportista de paquetería, ya hemos conversado sobre el transportista de paquetería y las capacidades que tiene el transportista de paquetería, ¿no? Recoge en origen, entrega en destino, un servicio door to door, consolida en tránsito, eso es algo interno que hace el mismo transportista para ser eficiente, seguimiento permanente al envío, eventualmente también hace embalaje de paquetes,
¿no? O envíos, es el medio preferido para el comercio electrónico. Correcto, señores, punto importante. ¿No? Calza perfectamente con las necesidades del comercio electrónico. Es decir, vamos a ver, ustedes tienen el transporte de una laptop o compran en Wish un celular o una chaqueta o lo que fuera, ¿no? Entonces, normalmente van a venir por estos transportistas. ¿No? Transportistas de paquetería locales, Olva, SMP, Serpost, internacionales, los conocidos UPS, DHL, FedEx, ¿no? Estos generalmente se caracterizan porque tienen sus propias unidades de transporte, pero también subcontratan, ¿no? La subcontratación o usar unidades de tercero en el transporte es una tendencia que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces es así, todos los transportistas subcontratan, ¿no? El transporte de alguna manera se ha comoditizado, es decir, la caja misma, la unidad misma de transporte es un commodity, ¿no? Y lo que da valor al transporte es todo lo adicional que le pongas, ¿no? El seguimiento, el tracking, operaciones aduaneras, todo lo demás, todo lo que puedas adicionarle, ¿no? Ok, señores, listo. Esto es los medios de transporte. En los siguientes módulos vamos a ver los relacionados con los costos y el factor costo y servicio, costo-tiempo en los medios de transporte. Muchas gracias.